Hoy, Accenture gostaria de compartir con ustedes nuestro segundo estudio en relación a México hacia un alto desempeño. En nuestro primer estudio se quedó claro que hoy hay un rezago en relación a productividad que tiene México en comparación con otras economías emergentes como Rusia, Turquía, Malasia e incluso con países como Corea del Sur. Lo que pasa es que en función de este rezago, no necesariamente la productividad es el único indicador de si el país va bien o mal. Entonces decidimos ir un paso a más para el proceso y investigamos si también el servicio al cliente, el consumidor, es un factor determinante en incrementar la productividad y el bienestar de un país. En el primer capítulo del estudio que hicimos México hacia un alto desempeño, se quedó claro que hay un rezago de México en el tema de productividad comparado con otros países emergentes, como Turquía, Malasia, Rusia y Corea del Sur, por ejemplo. Decidimos esta vez ir un paso más allá del estudio y evaluar si estos países que están logrando mejorar la productividad y mejorar su crecimiento tienen también invertido en el tema de servicio al cliente o al consumidor y si este es un factor que puede diferenciar los países en su mejor desempeño. Se queda claro en el segundo capítulo del estudio que los países que han invertido mucho en servicio al cliente o al consumidor también lograron incrementar su productividad y por lo tanto mejorar el bienestar del ciudadano. Por lo tanto, como conclusión del estudio se queda claro que servicio al cliente al consumidor y productividad no son dos temas que están divorciados y sí pueden aportar mucho al crecimiento económico de un país y bienestar del ciudadano. Sin embargo, México todavía sigue entre los países con un bajo nivel de productividad y también un bajo nivel de servicio al cliente y consumidor. Todavía hay alternativas importantes y relevantes que queremos hablar que pueden ayudar mucho a México a ser un país de mucho mejor desempeño y con un crecimiento económico. Hoy queremos hablar sobre un componente importante para incrementar la productividad de un país, que tiene que ver con un programa de inclusión. El programa de inclusión tiene tres componentes básicos. El primer de ellos tiene que ver con la formalidad del empleo. De acuerdo con el INEGI, México tiene 29% de su población que trabaja bajo la informalidad. Yo creo que es fundamental que el país siga teniendo políticas y alternativas para disminuir de forma gradual esta formalidad y esto claramente va a incrementar la productividad de la mano de obra del país. Segundo componente tiene que ver con la infraestructura. Hay alternativas muy claras y muy sencillas que pueden mejorar mucho la productividad del país, que tienen que ver con carreteras, tiene que ver con aduanas, tiene que ver con todo el tema de educación, tiene que ver con salud. Son componentes básicos que también pueden ayudar mucho el crecimiento del país y mejora del nivel de servicio. El tercer tiene que ver con atención ciudadana. La atención ciudadana que va a permitir al ciudadano ser más eficiente en sus procesos que tienen que ver con el gobierno, tener mejor nivel de servicio y también tener mucho más transparencia en todo lo que pasa en la relación ciudadano-gobierno. Con el apalancamiento de un programa de inclusión, claramente se puede llevar México a un otro nivel de productividad de servicio y un México de mucho más alto desempeño. Gracias.